estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor. Eso fue lo que él vio. ¿Qué es lo que nosotros vemos cuando salimos a las calles? ¿Qué es lo que nosotros vemos cuando cada quien entra a su trabajo? ¿Qué es lo que nosotros vemos cuando entramos a las tiendas? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Estamos viendo lo que vio el Señor? Él vio el Señor que estaban dispersos, estaban esparcidos, estaban desamparados, eran como ovejas que no tenían pastor. Por eso que nosotros tenemos que escuchar lo que el Señor Jesús aquí está diciendo. Está diciendo de que son ovejas sin pastor y Dios realmente, Él está predicando y va a enseñar que Él es el Evangelio, Él es el pastor, Él es el dueño de todo y es lo que se tiene que predicar. Por eso que nosotros tenemos realmente que hablar a todos ellos. No está bien hablar de otras cosas, pero si no vemos como ve el Señor, si no tenemos la visión que tiene el Señor, entonces van a pasar los días y vamos a hacer muchas cosas solamente viendo lo externo, lo físico. Y esta es la razón entonces por la que nosotros tenemos que evangelizar. Y nosotros, aparte de evangelizar, tenemos que hacer misiones. Por eso que en cualquier lugar que nosotros estemos, en cualquier lugar que nosotros entremos, entonces nosotros tenemos que dar realmente el Evangelio y le tenemos que dar en la manera correcta. ¿Por qué razón? No vamos a dar cualquier Evangelio, pero el Evangelio tiene que estar grabado en uno, tiene que estar enraizado en uno, tiene que ser parte de la naturaleza de uno. Por eso es que nosotros tenemos que darnos cuenta realmente que solo con el Evangelio es posible que haya un cambio en esta humanidad. El Señor no mintió cuando dijo que vayamos a todas las naciones y hacerlas discípulos. El Señor no dijo algo por decir. Lo que estaba diciendo es que toda la humanidad está en el problema espiritual. Todos, sin excepción. No importa la clase social, no importa el color de la piel, no importa la nacionalidad. ¿Por qué razón? Porque si no es el Evangelio, entonces todo realmente se va a caer. Por eso es que hay tantas religiones. Me acuerdo la primera vez que llegué a este país y entré por Nueva York. Y yo no tenía ningún interés en las cosas de Dios. Pero un familiar mío me dijo, cuando le pregunté, ¿y cómo está esta zona de Long Island? Y me dijo, me dice, acá tienes iglesias, así me dijo de frente, acá tienes iglesias para todos los colores y sabores. Así me respondió. Y eso es cierto, eso es cierto. En esta época en que nosotros estamos viviendo realmente, el Evangelio está desapareciendo. ¿Cómo cuesta creer que el Evangelio está desapareciendo? Una cosa es que hablen de un Evangelio incorrecto y que se piense que es el correcto, y otra cosa es ver la realidad que el Evangelio correcto está desapareciendo. Ya no se predica mucho de que Jesús es el Cristo, pero todos realmente hablan de Jesucristo por todas partes, pero lo hablan con el énfasis equivocado. Nosotros hablamos, por eso que la palabra solo Cristo, solo el reino de Dios, solo el Evangelio, solo la evangelización. No estamos hablando nosotros de otro Cristo, no estamos hablando de otro Evangelio, sino que es solamente el Evangelio que Jesús es el Cristo. Ese Evangelio que vivifica, ese Evangelio que sana, ese Evangelio que se enraiza, ese Evangelio que realmente cambia y transforma la cultura y la época y nuestra sociedad. Esa es la visión que tuvo el Señor Jesús. Por eso es que nosotros tenemos que seguir la visión de Él. Tenemos que hacer el evangelismo que Él hizo. Alguien me dijo, sí, pero el Señor Jesús, Él era Dios hecho hombre. Pero desde el momento que Él estaba en un cuerpo humano, era tan igual como nosotros. Y el autor de los Hebreos dice que Él sufría y pasaba lo mismo que nosotros. O sea, Él también miraba físicamente. Su humanidad lo limitaba, pero Él pudo ver por encima, pudo ver de que Él realmente tenía esa gran necesidad de compartir y de cumplir la misión que Él tenía. Por eso que nosotros debemos de tener esa misma visión. No es algo entenderlo, es que hay que entender la importancia. Cada uno de nosotros debe estar realmente viviendo ahora esa visión del Señor en todo tiempo. Todo tiempo, por eso se habla de la oración de 24 horas. O sea, todo el tiempo tenemos que estar atentos en dónde estamos y la visión que nosotros debemos de tener.
Por eso que la forma de ver realmente de las personas se diferencia. En la Biblia hay muchos ejemplos. José y sus hermanos, siempre si hablamos de José y sus hermanos, eran totalmente diferentes en la forma que ellos cómo miraban las cosas. José, él vio el pacto de Dios, pero los hermanos de José no vieron el pacto de Dios, vieron lo que era la carne, el odio, el celo, la envidia, el matar, el engañar. Sus miradas de ellos eran totalmente a la forma como miraba la situación José. Así también fue entre Moisés y también el pueblo de Israel. Exactamente, una cosa era cómo miraba Moisés en el desierto las situaciones y otra cosa era cómo miraba el pueblo. Cuando ellos salieron del Éxodo, de Egipto, en el capítulo 14 del libro de los Éxodos, se encontraron frente al Mar Rojo. Pero Moisés lo que vio fue el pacto, no vio el mar. Pero el pueblo de Israel no vio el pacto. Lo que el pueblo de Israel vio, y entonces sus ojos lo que vieron fueron críticas, quejas, acusaciones falsas incluso en contra de Moisés. Pero nosotros tenemos que ver las situaciones no del punto de vista físico. Cualquier mar rojo que se nos presente a nosotros delante va a depender de cómo miremos los problemas que están delante de nosotros. O lo vemos como lo vería el Señor, o lo vemos físicamente. Yo he tenido muchos mares rojos delante de mí y hasta ahora los tengo y todavía tengo como unos 2, 3 por ahí. Pero si me aferro simplemente a lo físico, no voy a quejarme porque es imposible. En otras palabras, de una manera u otra, todos nosotros tenemos mares rojos delante de nosotros que no podemos humanamente hacer nada. Por eso que lo más importante es que nosotros, cuando estemos frente a esas situaciones imposibles de mares rojos, entonces nosotros tenemos que aferrarnos al Evangelio y tenemos que ver el mar rojo con ojos del Evangelio. Y Moisés eso fue lo que vio, y eso fue que hubo la diferencia entre Moisés y el pueblo de Israel, totalmente diferente la forma como ellos miraban. Si ustedes miran en Éxodo 14 y el versículo 13, esto fue lo que vio Moisés cuando vio el mar rojo. Y les dice al pueblo de Israel en Éxodo 14 y el versículo 13, y Moisés dijo al pueblo, les dice, no temas, estad firmes. Imagínense, frente al mar rojo, le dice, no temas, estad firme. Y ve, dice, la salvación. Miren lo que dice. No vean el mar rojo, sino vean la salvación que Jehová hará hoy, dice, con vosotros. ¿Por qué razón? Porque los egipcios, dice, que hoy habéis visto, dice él con mucha seguridad en el Señor, nunca para siempre los verás más. Fíjense cómo hablaba Moisés. No veía el mar rojo, lo que veía era lo que Dios iba a hacer. Y en el versículo 14 dice, Jehová, dice, agrega Moisés, peleará por vosotros. Y vosotros, entonces dice, estaréis, dice, tranquilos. Miren cómo veía Moisés. Moisés no vio el mar rojo, no vio lo imposible, vio lo que Dios iba a hacer. Y tenía la seguridad porque les dice, lo que ves ahora no lo vas a ver mañana. Él estaba bien seguro de ello. Por eso les bendigo en el Señor Jesús para que sean realmente como Moisés, que se aferren realmente al pacto. Y no importa qué tan grande sea el mar rojo, tenemos que confiar en el pacto. Si Dios lo que ha comenzado en nosotros se lo va a terminar, entonces nosotros tenemos que confiar en el Señor. Por eso que tenemos que aferrarnos nosotros al pacto y tenemos que creer en ello y tenemos que cruzar mares rojos que van a estar frente a nosotros. Pero ¿cómo fue el pueblo de Israel? Miren cómo veía el pueblo de Israel en mismo Éxodo 14, el versículo 11 y 12. Miren cómo veían ellos el mar rojo. Y dijeron a Moisés, no había sepulcros, le dice, en Egipto, que nos has, dice, sacado para morir en el desierto. Fíjense todo lo que ellos veían. Veían el pasado, veían su presente imposible y veían las quejas y críticas en contra de Moisés. Pero Moisés no veía eso. Moisés veía a Jehová que iba a dar la salvación y que estaba bien seguro que lo que ahora se veía mañana no lo van a ver.
Y Dios le dice, va a pelear por nosotros. Y siguen hablando del pueblo de Israel. Y hace otra pregunta. ¿Por qué has hecho así con nosotros? Lo acusaron. ¿Acaso Moisés los forzó a salir? No. Ellos obedecieron a lo que Dios había dicho. Dice, ¿por qué has hecho, dice, así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Y el versículo 12 dice, no es esto lo que nosotros te hablamos, pura mentira, ¿verdad? Lo que te hablamos en Egipto, diciendo, miren lo que le dijeron a Moisés, que nunca le dijeron, déjanos servir a los egipcios. ¿Cuándo? ¿En qué parte de la Escritura está eso? Que le dijeron, no queremos salir, aquí nos queremos quedar, ni uno. Pero cuando estaban frente al Mar Rojo, entonces ya comienzan a salir las mentiras y comienzan a salir las acusaciones. Mejor, dicen, hubiera sido servir a los egipcios que morir aquí en el desierto. Fíjense la manera diferente en que se ven las cosas. Y eso es igual entre nosotros y el Señor. ¿Cómo estamos? ¿Qué es lo que estamos mirando? ¿Qué es lo que estamos mirando en nuestros hogares, en nuestros trabajos, con nuestra familia, con nosotros mismos? El pueblo de Israel realmente, él siempre se estaba quejando, siempre estaba criticando, nunca estaba de acuerdo. ¿Por qué razón? Porque no tenía la visión del pacto, no veía con el pacto. Por eso que Israel, él decía, en otras palabras, siempre el por qué. ¿Por qué nos sacaste? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué no les pasa a los otros? Mejor estábamos en el pasado. ¿Por qué estos problemas que yo tengo? ¿Por qué me vienen a mí? ¿Por qué no le vienen a los otros? ¿Por qué tengo realmente que estar teniendo esta enfermedad? ¿Por qué no la tienen otros? ¿Por qué me estoy sufriendo? Porque yo estoy sufriendo y no otros. Antes no las tenía, ahora las tengo. ¿Por qué? Tenemos que ver esos mares rojos, tenemos que verlo con ojos del Evangelio. Así como lo vio Moisés. En realidad ellos no entendían lo que es realmente la soberanía y la voluntad, y esa soberana voluntad de Dios. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros entendamos que nuestro Dios es soberano, entonces en medio de esas situaciones nosotros vamos a tener gozo en el Señor, porque vamos a ver con ojos espirituales. Vamos a oír realmente la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hizo Moisés? Moisés habló bajo la guía del Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. En otras palabras, no tenemos que criticar realmente, ni tenemos que quejarnos cuando vengan situaciones como estas. Parece increíble que humanamente hablando parece que no se está avanzando, porque eso es lo que nuestros ojos ven. Eso es lo que ven nuestros ojos. Yo no creo que el Señor se sintió deprimido cuando Él resucitó y lo único que vio en el aposento alto fue 120. ¿120 para todo lo que estoy sufriendo? ¿120 después de alimentar 2 veces a 5,000? ¿120? ¿Dónde está la multitud que me seguía? ¿120? No tuvo esos pensamientos el Señor. Por esa razón es que nosotros tenemos que tener muy claro el Evangelio. Nosotros tenemos que entender bien claro que los mares rojos que se nos presentan a nosotros no es para que nosotros nos quejemos, es para que nosotros glorifiquemos a nuestro Padre y demos gracias a nuestro Padre por lo que Él va a hacer, por lo que Él ha prometido. ¿Por qué Dios realmente de vez en cuando nos pone a nosotros tiempos muy difíciles? ¿No se han dado cuenta ustedes que a veces la verdad que sí ni nos alcanza para la renta? ¿No han tenido ustedes tiempos en que a veces con las justas tienen para comer algo? ¿No han tenido tiempo en que realmente son tiempos de pobreza? ¿Por qué el Señor nos permite ser pobres de vez en cuando? ¿Por qué de vez en cuando el Señor nos ajusta tanto? Es para que nosotros veamos realmente por nuestra propia experiencia cómo está ese campo de los pobres, cómo vive un pobre. Entonces el Señor en carne propia nos hace vivir espacios de pobreza, pero no es para quejarnos, es para que entendamos el campo que está abandonado y que realmente no lo entendemos y no lo comprendemos. Entonces el Señor nos los hace vivir a nosotros de esa manera. Eso es lo que estaba haciendo el Señor con el pueblo de Israel.
¿Por qué a veces Dios nos pone en una posición realmente lo opuesto a la pobreza? ¿Ustedes han visto que a veces sí hay semanas o tiempos en que tenemos dinerito? ¿En que a veces sobra un poquito? ¿Y que a veces salimos a comprar aquí? ¿Por qué nos hace vivir un poquito a lo rico? ¿Para qué razón nos hace vivir un poquito a lo rico? ¿Para malgastar las cosas como querramos? No, para que más le demos al Señor. El Señor da y nosotros respondemos. Todo realmente, todas las cosas que nosotros vemos o nosotros experimentamos están dentro de los planes de Dios y están dentro de la soberanía de Dios. ¿Por qué razón estamos enfermos de vez en cuando y a veces no encontramos solución a nuestra enfermedad? ¿Por qué creen que el Señor les está haciendo pasar por ese tipo de situaciones? Para que vean cómo están los enfermos realmente. Para que experimentemos realmente lo que es estar en enfermedad. Para que nosotros realmente abramos nuestros ojos espirituales. Y Moisés, él vio el mar rojo, pero él lo vio en una forma correcta. ¿Por qué razón? Porque sus ojos eran diferentes a los ojos del pueblo. Nosotros realmente ya podemos tener realmente esos ojos que tuvo Moisés, porque ahora estamos en camino con el evangelio correcto en nuestro corazón. O sea que ya no es dable para nosotros tener ojos de incredulidad. Ya no es dable para el pueblo de Dios que conoce, ya no está en ignorancia, tener ojos de crítica, ojos de quejas, ojos de reclamos, ojos de por qué. Tenemos que ver lo que vio el Señor Jesús. Ya nosotros no tenemos realmente que ser envidiosos o por qué tengo, por qué no tengo, por qué tiene el otro, por qué yo no lo tengo. ¿Por qué razón? Porque ya no estamos en eso. Yo sé que a veces no lo digo en un sentido malo, pero una vez escuché esto y me gustó, que una hermana en una iglesia dijo, ¿verdad? Fíjese la otra hermana qué bonita es. Y yo miren cómo estoy, yo no soy bonita. Así dijo. Así dijo. Se comparó con otra hermana y se vio feíta. Y a la otra hermana la vio bien bonita. Y otra hermana le dijo, pero espérate que tenga 80 años. Se le va a ir todo lo bonito, a todos se nos va. Podemos perder lo bonito de un momento a otro. En otras palabras le estaba diciendo, no mires lo externo. No mires lo de afuera. No envidiemos algo que no es eterno. Nosotros tenemos que enfocarnos en lo que es realmente eterno para siempre, en las cosas de Dios, en el Evangelio. Pero el diablo nos hace mirar cosas que son temporales realmente. Por eso es que es muy importante que nos enfoquemos en la palabra de Dios. Lo importante no es cómo estamos, lo importante no es lo que tenemos, lo importante no es lo que no tenemos. Lo importante es que Dios está con nosotros, amén. Eso es lo importante. Qué triste es que estoy pobre y Dios no está conmigo. Prefiero ser pobre, pero con Dios. Si tengo enfermedades y Dios no está conmigo, prefiero tener enfermedades y Dios conmigo. Por eso que los ojos que tenía Moisés realmente eran totalmente diferentes a los ojos que tenía el pueblo de Israel. Por eso que ahora nuestros ojos realmente son muy diferentes de como eran hace unos años. Hace unos años mirábamos solamente físicamente. Por eso que nosotros no tenemos que estar pensando como Israel. Años anteriores estábamos mejor que ahora, seguro, humanamente hablando, había más personas, seguro, había mejores instrumentos de música, seguro. Pero prefiero estar pocos con discípulos, pero con el Señor a nuestro lado. Eso es exactamente lo que hizo también David con el rey Saúl. La forma en que miraba el rey David era totalmente a la forma en que miraba el rey Saúl. Lo perseguía el rey Saúl, quería matarlo. Todo lo que veía en David era un enemigo para que su hijo fuera el siguiente rey. Y todo lo que quería era desaparecerlo. Pero ¿qué es lo que vio David en ese tiempo que lo perseguían? David pudo decir, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él veía totalmente diferente.
Las circunstancias que él estaba viviendo realmente le daban la seguridad de que el Señor estaba con él, y David realmente, él se aferró al pacto y vivió de acuerdo al pacto. David vio correctamente lo que estaba sucediendo a su alrededor y no vio como estaba viendo Saúl. Saúl, siendo el rey, era miserable. Pero David, que ya había sido ungido, pero que todavía no estaba en el trono, él tenía la seguridad en el Señor. Por eso los bendigo, para que tengan realmente ojos que puedan ver la circunstancia, pero con ojos del Evangelio. En Éxodo capítulo 3 y el versículo 8 dice así. Éxodo capítulo 3 y el versículo 8 en la primera parte dice así. Éxodo capítulo 3 y el versículo 8. Y dice, he descendido, dice, para librarlos de la mano de los egipcios. Miren lo que el Señor le dice a Moisés. Ya he descendido para librarlos de la mano de los egipcios. Y aparte, para sacarlos, dice, de aquella tierra. Una tierra, dice, que los voy a llevar a una tierra que es buena y es ancha, y ves, una tierra que fluye leche y miel. Miren, esto fue lo que el Señor le prometió a Moisés. Ya los voy a sacar de Egipto, de la tierra donde ustedes están, y los voy a llevar a una tierra que fluye leche, que es más ancha, que es más grande, y fluye miel, o sea, una tierra fructífera, una tierra llena de agricultura. Y eso se lo clavó Moisés en su corazón. Él estaba segurísimo que Dios iba a cumplir su pacto, iba a cumplir su palabra. De una forma u otra, nosotros somos a veces esclavos de algo. El pueblo de Israel había sido esclavo por 400 años, pero como que se había acostumbrado a ello. Moisés mismo nació como dentro de la esclavitud. Y luego ustedes ya saben la historia de Moisés. Su madre lo crió los primeros años, luego vivió dentro del palacio de Faraón, pero ni aún así su corazón cambió. Pero a veces estamos tanto tiempo en religión, y a veces estamos tanto tiempo viendo solamente teniendo ojos físicos, que llegamos a ser esclavos de aún de nuestros pensamientos. Por eso que el dinero no es malo, pero muchos llegan a ser esclavos del dinero. Los estudios no son malos, pero muchos a veces llegan a ser esclavos de los estudios. He conocido personas que con todo su corazón han estudiado todo lo que han podido, han sacado los títulos habidos y por haber, y se han olvidado de ellos mismos, y cuando han reaccionado, ya sus compañeros tienen hasta nietos, y ellos no. Muchos realmente se hacen esclavos de una forma, de un estilo de vida, de una forma de vida, o de una forma de pensar. Yo soy así, y así voy a seguir siendo. Eso es lo que está diciendo, es yo soy esclavo de mí mismo, y nadie me libra de ahí. Yo me he esclavizado voluntariamente así. Yo vivo de esta forma, y yo justifico lo malo que hago, y yo soy esclavo. Muchos viven esclavizados de esa forma, pero Moisés, él vio lo que el Señor le había dicho, que los iba y había descendido, que los iba a librar de esa tierra de Egipto y que los iba a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Eso cambió la vida de Moisés. Por eso más adelante ya sabemos que él se afrontó a Faraón y tuvo las victorias. Dios nos ha llamado para nosotros para entrar dentro de la evangelización del mundo, pero también nosotros tenemos dificultades y vamos a tener dificultades en nuestra vida. Pero tenemos que verlo con ojos del Evangelio. Yo no sé qué esclavitud tendrá cada uno de ustedes. Yo conozco las mías todavía. Hay muchas cosas que todavía las tengo como enraizadas en mí. Todavía son parte de mi naturaleza, que a veces como que estoy encadenado, me esclaviza. Cada quien tenemos que poner eso y rendírselas al Señor, delante del Señor, y dejar ello y ser libres. Por eso que Dios en todo realmente tiene un plan, y Dios tiene un plan perfecto. Yo estoy seguro, yo me apego a Filipenses 1:6, que lo que Dios ha comenzado la obra en la iglesia, la gran comisión, la va a terminar. Porque es su palabra. Tenemos que tener esos ojos. No podemos ver de otra forma en los trabajos también.
Todo lo que nosotros, los pensamientos que nosotros tenemos que dejarlos afuera. Si no están de acuerdo al Evangelio, tenemos que desaparecerlos. Y tenemos que enfocarnos otra vez en el Evangelio. Pero si nosotros no conocemos realmente la visión de Jesús, la forma en que el Señor Jesús veía al mundo, entonces vamos a entrar a lo que es quejas por todo. Y hay muchos que son esclavos de las quejas. De todo se quejan, son esclavos. Hay otros que son esclavos de las críticas, todo lo critica. Y son esclavos de la crítica. Eso no quiere decir que realmente nos estamos convirtiéndonos en esclavos de otras cosas, pero sí, muchos son esclavos hasta el día de hoy. Y nosotros no debemos ser de esta forma. No podemos vivir de esa forma. Por eso que Moisés, él pudo ver lo que Israel no estaba viendo. Moisés sí veía la esclavitud en que estaba el pueblo de Israel. El pueblo de Israel demostró durante todo el desierto que era esclavo de las quejas, que era esclavo de Egipto, aún estando fuera de Egipto. ¿Para qué nos sacaste al desierto? En Egipto estábamos bien. Mejor regresemos a Egipto. Era esclavo. Mejor estaban años anteriores que lo que estamos ahora. Eso es ser esclavo. Por eso que Moisés veía totalmente diferente lo que veía el pueblo de Israel. De esa forma, nosotros tenemos que ver. Si nosotros no amamos a Dios, entonces vamos a ser esclavos de todo. Cualquier cosa nos va a esclavizar a nosotros. Seremos realmente esclavizados. Por esa razón es que todo no creyente en todo el mundo, no importa dónde esté, realmente espiritualmente está muy hundido dentro de los 12 problemas espirituales que hablamos un poco al principio. Ahora no voy a interpretar lo que voy a decir, pero en el mundo realmente, como les dije anteriormente, hay muchos que son realmente esclavos del dinero, y sí lo son. Hay muchos que sí lo son. No estoy diciendo que se esfuerce para trabajar, pero hay algunos que son realmente esclavos. He conocido personas cómo trabajan y ahorran y al final ni lo disfrutan. Ni lo disfrutan. Y cuando dejan la herencia, los que reciben la herencia, entre ellos se están matando. Ni disfrutaron, ni los que recibieron disfrutan. ¿Por qué razón? Porque son como que, perdonen, pero están como locos por el dinero. Locos. Por esa razón es que nosotros tenemos que entender bien claro de que el dinero es algo que muchos hasta matan a sus padres por dinero. Muchos hijos lo han hecho. Y también muchos padres han matado a sus hijos por dinero. Por dinero se hacen muchas cosas extrañas en realidad. Y a veces uno puede decir, ¿cómo es posible que llegue a hacer eso? Es posible y el Señor lo muestra. Y hay muchos hijos del Señor que todavía están esclavizados en la religión. Quieren seguir un cristianismo cómodo, que solamente se entra y se sale y eso es todo. ¿Se acuerdan ustedes del hijo pródigo? En Lucas capítulo 15, miren, del versículo 11 al versículo 20. El hijo pródigo es un buen ejemplo de los hijos de Dios que todavía son esclavos. En Lucas capítulo 15, el versículo 11 al versículo 13, resumiéndonos, el hijo pródigo recibió las bendiciones y la dote que según él le correspondía, el padre se lo dio, y realmente él se fue al mundo, y en el mundo ustedes ya saben que lo malgastó todo, y fue así como él vivió. En otras palabras, este hijo pródigo, este hijo de Dios, fue conquistado realmente por el mismo Satanás, totalmente. En el campo del mundo lo conquistó, a tal punto que la seguridad que le daba el dinero lo hizo que se perdiera. Y del versículo 14 al versículo 16, se vio como el hijo pródigo sufrió, pero sufrió realmente en gran forma, no sufrió algo leve, sufrió en gran forma que aún tenía ganas de comer hasta la comida que daban a los cerdos, a los cuales él cuidaba. Buen trabajito de un judío, cuidar cerdos.
Estas son las consecuencias realmente que pasó el hijo pródigo, que se separó de su padre. Y en el versículo 17 y el versículo 18, entonces él pensó en regresar a su padre y él entonces iba a pedirle perdón a su padre. Y el versículo 20, miren lo que dice en la primera parte, y levantándose, dice que vino a su padre. Eso fue lo que hizo. O sea que el hijo pródigo realmente, él regresó a su padre. El hijo pródigo realmente es esa figura muy actual en nuestros días de muchos hijos de Dios que hoy día están realmente en el mundo. Es muy clara la enseñanza del Señor. Nosotros tenemos que salvar realmente a estos creyentes. Hay miles y miles de hijos pródigos en nuestros países y en este país y en todo el mundo, hijos de Dios, que están viviendo en el mundo, que son realmente hijos de Dios, pero están en ese nivel de hijos pródigos. Y aquí es lo que el Señor nos está hablando en su palabra. Este hijo pródigo realmente está realmente hablando aquí de los creyentes, de todas las iglesias y de nuestras iglesias que han dejado realmente y han menospreciado lo que es la palabra de Dios, porque es la verdad, lo menosprecian. Así como el hijo pródigo aquí menospreció lo que recibió del padre, y realmente hay que compartir el evangelio, hay que proclamarles el evangelio. ¿Por qué razón? Porque ellos conocen a Jesús, pero realmente no les afecta lo que dice el Señor, e incluso a veces no les agrada lo que dice la palabra de Dios. Por eso es que realmente están aferrados realmente a lo que es del mundo y no les funciona. Ellos saben que no les funciona. Perdone que les diga, pero yo lo estoy viviendo. Muchos de ellos están todavía en cosas del mundo, aferrados a las cosas del mundo, o pueden estar metidos en drogas, o pueden estar en alcohol, de muchas formas, y realmente saben que están mal, pero igual siguen. Viven vidas realmente derrotadas. Ahora no voy a interpretar lo que, no me malinterprete, pero prácticamente casi todos nuestros hijos aquí están. Les podríamos poner el nombre de hijos pródigos. Son hijos pródigos. ¿Verdad que duele? Son hijos pródigos en realidad. No lo digo en un sentido malo, pero esa es la verdad que está hablando aquí el Señor. Pero hay algo importante aquí en la enseñanza del Señor Jesús. Que el hijo pródigo regresó al Padre, ¿verdad? Quiere decir que un día nuestros hijos pródigos van a regresar, amén. Es una promesa que está ahí, ¿no es así? Es una promesa. Van a regresar los hijos pródigos. Por supuesto que duele en nuestro corazón. Pero esto es lo que el Señor quiere que nosotros veamos. Que abramos nuestros ojos espirituales. Nosotros tenemos que seguir orando por nuestros hijos pródigos. No vaya por favor a su casa y decirle, hijo pródigo, ven, no le diga eso. El hijo pródigo entró en sí. El Señor tuvo cuidado, tuvo un encuentro con él y reaccionó, entonces decidió regresar. Y el hijo pródigo realmente regresó. También nosotros tenemos que seguir realmente orando por ellos hasta el día que el hijo pródigo regrese otra vez a casa de su padre. No debemos de dejar de orar. ¿Qué es lo que hacía el padre todos los días? Iba al camino a ver si venía su hijo de lejos, todos los días. Por eso que en Mateo capítulo 9, el versículo 37, lo que leímos en la palabra, en la lectura bíblica, dice así en la primera parte de Mateo 9, 37. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, ¿verdad? Esa es la primera parte. A la verdad, la mies es mucha. Quiere decir que hay bastante realmente
hijos pródigos que están afuera. Quiere decir que hay bastantes en realidad que son hijos de Dios, que están como los hijos pródigos en el mundo. Quiere decir que hay muchos afuera de que no conocen realmente al Señor, y el Señor dice, la cosecha está lista. Está lista. Pero ¿qué dice el Señor en la segunda parte del versículo 37? Mas los obreros, pocos. O sea que necesitamos nosotros evangelistas, necesitamos discípulos para salvar a las 237 naciones que están llenas de incrédulos y están llenas de hijos pródigos. Esa es la visión que nosotros tenemos que tener. No solamente tenemos que tener la visión de ver al no creyente. Nuestros hijos pródigos están allí. Tenemos que cambiar nuestra visión. Tenemos que tener la visión de Jesús, de Cristo. Por eso le bendigo en el nombre del Señor para que realmente ustedes sean esos obreros realmente que lleguen a levantar esa cosecha que ya está lista. En Hechos capítulo 3 y el versículo 2, ¿se acuerdan del paralítico que estaba en el templo de la Hermosa? Paradito, ahí estaba él y nadie, todos pasaban y le daban dinerito, es todo lo que él recibía. Estaba ahí todos los días. ¿No creen ustedes que debe haber sido una vida muy miserable de este hombre? Porque no importa qué tanto dinero le daban cada día, igual seguía en su miseria. Igual era paralítico. Igual el dinero no cubría la necesidad que él tenía. Este hombre realmente, que él nació cojo, nació de nacimiento, debe haber sufrido realmente bastante. Simplemente pónganse a pensar, en ese tiempo era mucho más difícil que en nuestros días. Aquí no estamos hablando, por eso que el apóstol Pedro y el apóstol Juan no vieron lo que veía el pueblo, todos los que iban al templo. Ellos todo lo que veían era un paralítico físico. Pero lo que vio Pedro fue un paralítico del corazón. Un hombre espiritualmente hablando que era inapto, que no se movía para nada. Él no vio lo físico, vio lo espiritual. Y por eso le dice, no tengo oro ni plata. Lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret. Levántate. Espiritualmente hablando, realmente en sus corazones hay muchos que están paralíticos. Hay muchos que en sus corazones son cojos de nacimiento. Espiritualmente es lo que está hablando, por eso que Pedro pudo mirar y ver espiritualmente. No dijo cualquier cosa por decirlo, y nosotros tenemos que ver realmente cuál es el real estado del corazón de las personas, cuál es el real estado de los no creyentes, que están llenos realmente de tristeza, de depresiones. ¿Cómo creen que se iba el cojo al fin del día con su dinerito si no podía ir a comprar? No podía ir a la tienda. No podía hacerlo. Tenían que llevarlo a comprar o que alguien más compre por él. Era igual, no cambiaba su estado. En Hechos capítulo 10 y el versículo 38, Hechos 10, 38, dice así. Hechos capítulo 10 y el versículo 38. Como Dios ungió como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús, dice, ¿qué es lo que dice? A Jesús de Nazaret, y miren lo que dice, y como anduvo, dice, haciendo bienes, y también lo que él hacía sanando. ¿A quiénes sanaba? A todos los que estaban oprimidos. ¿Por quién? Por el diablo. Eso es lo que es. Están oprimidos por el diablo. Este hombre estaba oprimido por el diablo. Por eso es bien claro aquí la palabra, los que estaban oprimidos por el diablo. Este realmente es el estado gravísimo en que se encuentra el no creyente. Oprimido por Satanás, que los tiene ciegos en su entendimiento.
Este es el estado en que se encuentran nuestros hijos pródigos. Este es el real estado, la real situación que está en el campo. Por eso que muchos son los que están realmente oprimidos en todo el mundo. No se dan cuenta de lo que estamos viviendo. Voy a decir esto con respeto. Hice un comentario, no voy a decir dónde, pero hice un comentario a unos hermanos de otro país y mi comentario fue sano, solamente para querer saber. Y yo le dije, ¿y cómo están ustedes? A veces escucho tantas cosas que pasan como país. Y él agarró y me miró y me dice, ¿y tú que vives en Estados Unidos no te das cuenta cómo se están matando ahí en tu país? Con pistola entran a lugares, a escuelas y se disparan y se matan. Así me contestó. Mi intención no era provocar eso. Pero hay una gran verdad en todo eso. No hay otro país como este país en que se matan en las escuelas, en las calles, en iglesias, en cualquier lugar se matan. Hay países realmente que no tienen paz realmente en sus corazones. Hay países en que realmente están llenos de idolatría hasta decir basta. Hay países que realmente ellos abusan y ellos matan realmente a las mujeres y a los niños, los maltratan, como que si no fueran seres inhumanos. Hay países que trafican a los niños, las mujeres. Hay países que matan por las drogas con tal de vender drogas y realmente endrogar a todo el mundo. ¿Qué cosa es eso? Son los que están oprimidos ¿por quién? Por el diablo. En ese mundo es el que estamos nosotros viviendo. Ahí es donde nosotros estamos moviéndonos. Esa es la visión que nosotros tenemos que ver. Por eso les dije al principio, ¿cómo está viendo el mundo donde usted se está moviendo? Por eso es que nosotros tenemos que proclamar correctamente el Evangelio. No conformarnos con el simplemente el hecho de venir y tener actividades, correcto. Pero eso no habla de los ojos espirituales que tenemos, esas son las cosas físicas que queremos hacer. No hay que ver primero lo externo, no hay que ver lo que se cubre, lo que se ve por fuera. Las personas realmente, nosotros las podemos mirar de una forma por fuera, pero por dentro realmente no están bien, no están absolutamente nada bien. Delante de los ojos del Señor son personas que están oprimidas por Satanás. Todo lo que está fuera del Evangelio es incorrecto, así de simple. Lo que está dentro del Evangelio es lo que es lo correcto. Déjenme decirles, nosotros no seremos muy famosos como iglesia aquí en Fairfax. En Virginia tal vez ni siquiera saben que existe la iglesia de la Gran Comisión. En Estados Unidos, a nivel de Estados Unidos tampoco no tenemos ninguna fama a todo nivel. Pero ¿saben una cosa que nosotros sí tenemos? Que nosotros tenemos el Evangelio, que Jesús es el Cristo y tenemos gozo en nuestro corazón, ¿saben? Eso es lo que sí tenemos. Eso es lo que tenía Moisés, eso es lo que tenía José, eso es lo que tenía la iglesia primitiva, eso es lo que tenía David. Pero en el mundo realmente hay millones de que están oprimidos, como dice aquí la palabra del Señor, por Satanás. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Por eso que Efesios capítulo 2 y el versículo 2 habla. Dice en el Efesios capítulo 2 y 2, solamente en resumen, habla de la corriente de este mundo. En el versículo 2 habla de el príncipe de la potestad del aire. En el versículo 2 habla de el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En el versículo 3 habla de los deseos de nuestra carne. En el versículo 3 también habla que estamos haciendo la voluntad de la carne y también la voluntad de los pensamientos. Y también en el versículo 3 dice, y éramos por naturaleza, dice, hijos de ira. Eso es lo que es. Eso es lo que es. Ahí es donde nosotros estamos viviendo.
todo el mundo está controlado por Satanás. El diablo se los está llevando de la manito a todo el mundo. Y a muchos hijos pródigos también. Sabe que no pueden regresar al infierno, pero les hace vivir miserablemente. Pero tenemos la bendición que un día van a regresar al Padre. Amén. Un día van a regresarlo. Pero la verdad es que Juan 8:48, ¿qué es lo que dice? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis ¿qué? Hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, del suyo habla. ¿Por qué razón? Porque él es mentiroso y padre de la mentira. En otras palabras, el hombre está atrapado y está controlado realmente por el diablo. Y sin darse cuenta, son hijos, dice, del mismo diablo. Por eso que el autor de los Hebreos dice, en una de las bendiciones de Hebreos 9:27, de las maldiciones, ¿qué es lo que dice? ¿Se acuerdan? Y de la manera en que está, dice, establecido, el hombre una vez muera y luego viene el juicio. Hay juicio. El creyente no va a recibir juicio de condenación. Nosotros no vamos a entrar a ese juicio, pero sí va a haber ese juicio realmente de las recompensas. Pero nuestros hijos pródigos, ellos van a regresar. Tal vez van a regresar cuando estemos en vida o van a regresar antes cuando estemos aquí presentes todavía en este mundo. Pero lo que sí debemos estar seguros, que van a regresar. Eso sí debemos estar seguros. Por eso que el Evangelio no es solamente hablar de ética. El Evangelio no es hablar de moral. El Evangelio no es hablar de educación. El Evangelio no es hablar de conducta. El Evangelio no es hablar de actitudes. El Evangelio es hablar que Jesús es el Cristo y que Él ha resuelto todos nuestros problemas. Eso es lo que es el Evangelio. Por eso yo le bendigo en el nombre del Señor Jesús, para que realmente vean cuál es la visión que tuvo el Señor y la visión que nosotros debemos de tener. Ese es el evangelismo que hizo el Señor Jesús. Ese es el evangelismo que nosotros tenemos que hacer. Esa es la visión que nosotros tenemos que tener. Esa es la manera en que nosotros tenemos que ver de aquí en adelante. Estamos terminando este año, ya nos queda solamente un mes. Que el próximo año realmente tengamos la visión de ver como Cristo vio. De ya no ver más físicamente, de ya no ver más en la manera que el diablo nos controla. Tenemos una responsabilidad de salvar a las 237 naciones, donde el diablo los tiene realmente controlados y conquistados a todos ellos. Por eso que los bendigo en el nombre del Señor, para que realmente todo lo que nosotros hagamos y ustedes hagan estén relacionados